Desde finales de 2019 comenzó a extenderse en el planeta Tierra una amenaza invisible, el coronavirus o COVID-19. Su expansión ha alcanzado a millones de personas en todo el mundo. Solo en España se ha contagiado el 10% de la población total y han fallecido casi 90.000 personas. La mortalidad aumentó en nuestro país hasta el 18% durante 2020. La mayor parte de las víctimas han sido personas mayores. Esta situación se ha visto agravada en regiones empobrecidas del planeta como la Amazonia peruana. Allí la falta de medidas y medios para la higiene ha provocado que el 90% de la población haya contraído el virus. Las personas afectadas no disponían de respiradores, el personal médico ejercía su labor sin apenas protección y no se disponían de plantas de oxígeno en los centros médicos. A pesar de la magnitud de esta tragedia, al igual que en muchos países de Europa, la vacunación en la Amazonia no está siendo fácil. El miedo y la incertidumbre son las principales causas. En la región peruana de Loreto solo se ha vacunado hasta hoy poco más del 10% de la población. En el resto de Perú, la cifra asciende al 47%. Teniendo en cuenta este tipo de reticencias en la población mundial, ¿podemos afrontar unidos esta amenaza? ¿Se debe imponer la vacunación? ¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Valladolid? Aproximadamente el 20% de la población en Valladolid, según las últimas estadísticas, son personas mayores de 65 años. Y esto se une a que, justamente, coincidiendo con la pandemia, ha sido uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que también, digamos, es uno de los sectores que sufre más discriminación por problemas, ya sean de carácter económico, cuestiones de discriminación social por el edadismo, etc. A este respecto, ¿qué problemas detecta el Ayuntamiento de Valladolid respecto a este sector de la población, las personas mayores, y cuáles se han agravado durante la pandemia? Bueno, yo creo que hay un problema. Yo quisiera aclarar de entrada que las dos crisis que hemos vivido han recaído fundamentalmente sobre las personas mayores. La primera, una crisis más económica. Ellos han tenido que apoyar a sus hijos para sacar adelante a sus familias, a las familias de sus hijos. Y segundo, una crisis que les ha afectado de lleno en la salud. Es decir, que llevan unos años con unas condiciones bastante duras en este sentido. Yo creo que tenemos un problema fundamental de percepción de las personas mayores, ¿no? Yo creo que se han producido cambios muy rápidos sociológicamente y que no los hemos asimilado. Estamos pensando siempre en los centros de mayores como unos centros donde van a calentarse, a no sé qué. No. En los centros de mayores en estos momentos hay unas personas muy dinámicas. Los 65 años en adelante tenemos como 10 o 15 años que estamos afortunadamente en unas condiciones físicas muy aceptables y que por lo tanto nos encontramos con personas que requieren actividad física, hacemos fútbol, trabajamos el baloncesto, y culturales. Más que nunca en estos momentos hay una demanda de actividades culturales en el más amplio sentido de la palabra. Yo creo que tenemos que cambiar esa imagen de la persona mayor que tenemos, que es lo que condiciona muchas veces las respuestas que podemos dar. En segundo lugar, tenemos un problema social de que vivimos solos, pero no las mayores. Es que vivimos solos ya en un porcentaje muy grande. Evidentemente, cuanto más mayores nos hacemos, más necesidades tenemos sin resolver. Por lo tanto, la soledad no deseada, no la soledad en general, la soledad no deseada es un problema que tenemos que abordar porque además va a crecer mucho en los próximos años, ¿no? Tenemos que articular servicios próximos a las personas y sobre todo
tenemos que recuperar valores sociales, es decir, dónde están los vecinos, dónde están las asociaciones más cercanas, dónde está ese tejido social que amortigua esa soledad, ¿no? Que no se resuelve solo con servicios como ayuda a domicilio, teleasistencia, que son una parte muy importante para que la persona esté en su casa bien atendido, ¿no? Pero yo creo que hay otros factores más humanos, más cercanos, que necesitamos también recuperar y ejercer, ¿no? Para que la persona mayor esté en unas condiciones mucho más dignas. Ahí te referías a cambiar nuestra percepción sobre las personas mayores. Y digamos que has señalado una serie de problemas que en este caso existían previamente antes de la pandemia, pero que se han profundizado durante este periodo en el que precisamente, si estábamos ya como sociedad aislados, el hecho del confinamiento, no mantener el contacto entre unos y otros, digamos que eso ha acentuado mucho más la separación social, y sobre todo en las personas mayores que tienen cierto, sobre todo las que tenían cierto deterioro, ya sea cognitivo, de movilidad, etcétera, etcétera. A este respecto, ¿qué iniciativas se han puesto concretamente durante este periodo de pandemia en funcionamiento desde el Ayuntamiento de Valladolid o en colaboración con entidades locales o administraciones u otras administraciones públicas? Sí, yo creo que hay un proyecto que es muy bonito, hablando en este campo de la soledad no deseada, que es entre el proyecto que hacemos con la Federación de Vecinos Antonio Machado, ¿no? Yo creo que es un proyecto de recuperar la buena vecindad, se llama así, es acercarnos a las personas mayores de nuestro bloque, que sabemos que hay una o dos personas que están solas, para ver si necesitan algo tan sencillo como subirles el pan o subirles la compra que hayan podido encargar al comercio más cercano, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy bonito, es un proyecto que tiene que fortalecerse. Tenemos resistencias de las propias personas mayores también, porque parece muy inseguro dejar entrar a alguien en tu casa. Bueno, eso se soluciona si es el vecino de arriba o de abajo que le conoces toda la vida, y en ese proceso estamos. Hay otra iniciativa que yo creo que va a cuajar, que es sacar los centros de personas mayores al exterior, es decir, meternos en las casas. No solo que la persona mayor acuda al centro de mayores, sino cuando se vea imposibilitada por cualquier causa, que el centro de mayores pueda llegar también a cada hogar, ¿no? Vamos a emplear las nuevas tecnologías. Yo creo que llevamos muchos años y la pandemia nos ha enseñado a que saben usar la tablet, saben usar el móvil, saben usar un ordenador, porque han aprendido también por propia necesidad para comunicarse con sus hijos o con sus nietos, que bueno, eso lo podemos aprovechar para las actividades que hacemos en el centro de mayores, hacerlo también desde casa, y está funcionando también muy bien. Nos hemos convertido, yo me resistía un poco porque entendía que el voluntariado debería de ser más y estar más en manos de entidades del tercer sector, pero con la pandemia nuestro Banco del Tiempo ha funcionado también como una entidad próxima y de voluntariado, sobre todo a personas mayores, que había que hacerles la compra, acercarles la medicación, sacarles la basura, bueno, cosas muy, muy simples y muy sencillas y muy fáciles de hacer, y ha funcionado muy bien. Yo creo que el paraguas del ayuntamiento, que vengo del ayuntamiento, que forma parte de un proyecto del ayuntamiento, abre puertas y facilita a la persona mayor también esa confianza necesaria. Entonces, bueno, hemos hecho una red de cuestiones que creo que nos acercan a la persona mayor y que pueden favorecer y aliviar ese sentimiento de soledad que se pueda producir. Valladolid ha sido declarada ciudad amigable con las personas mayores. A este respecto, nos has comentado las cosas que se están realizando y sobre todo que se han reforzado durante la pandemia. Ahora bien, propuestas de futuro para mejorar su bienestar, sobre todo en una situación en la que justamente el presente se nos presenta como algo que nos agobia, algo de lo que en cierto modo queremos escapar porque estamos rodeados de limitaciones. A este respecto, ¿qué está por hacer concretamente en relación con las personas mayores desde el punto de vista del Ayuntamiento de Valladolid? Bueno, yo creo que la idea que te he comentado, ¿no? Porque estamos muy en ciernes todavía con eso, es meternos
en las casas de las personas mayores, ¿no? A través de los medios disponibles, como puedan ser, bueno, pues en este caso las tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías. Yo creo que eso lo tenemos que desarrollar todavía más y hacernos más presentes, ¿no? Y más cercanos a la persona, que ellas se puedan comunicar con los demás a través de esos medios y puedan estar acompañados en momentos de ocio, ¿no? No solo porque la ayuda a domicilio les facilita pues limpieza, les facilita otra serie de cuestiones, limpieza tanto personal como de la casa, la comida a través del catering. Bueno, pues esos servicios básicos están cubiertos, pero esas otras necesidades mucho más afectivas y mucho más cercanas las podemos complementar con estas cuestiones. No es un tema de teleasistencia, que la teleasistencia es más para una situación de emergencia, cuando necesito algo porque me he caído, porque me ha pasado algo y en 10 minutos, un cuarto de hora tengo todos los servicios necesarios. Es otra cosa, ¿no? Yo creo que necesitamos también sentirnos queridos, sentirnos parte de un grupo, y en eso se ha trabajado muy bien, ¿no? Porque además es muy fácil. Cuando hay grupos pequeños que están funcionando, y lo hemos hecho a través de WhatsApp y a través de otras muchas cosas, cuando alguien desaparece 2 días, se da enseguida la voz de alarma, es decir, ¿qué le pasa a María o a Juan, que lleva 2 días sin decir nada, sin aparecer? Entonces, bueno, pues se establecen unas redes de apoyo emocional que funcionan y que yo creo que son las que tenemos que potenciar todavía más. Y son servicios distintos a los que tenemos, no es la ayuda a domicilio, no es la teleasistencia, es otra cuestión. Y yo creo que estas cuestiones las tenemos que trabajar a partir de los centros de mayores. Toda esta oferta que tenemos, cómo hacerla llegar a la propia casa, cuando alguien no puede desplazarse, cuando alguien tiene dificultades de cualquier tipo para poder acercarse. Bien, se dice que la cooperación al desarrollo es fundamental para la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel internacional, sobre todo en los países más desfavorecidos, etcétera. Pero ¿cuál ha sido el papel o la importancia de la cooperación al desarrollo durante una situación tan trágica como la pandemia? Ahí yo creo que tenemos que tener en cuenta la situación que hemos vivido a raíz del inicio de la pandemia en marzo del año pasado, en nuestro caso, en el caso más europeo y español. Hemos vivido una situación en la que se ha puesto de manifiesto que somos una sociedad muy vulnerable y que estamos en un mundo muy interdependiente. Yo creo que hemos vivido unos momentos en los que precisamente la legislación, la existencia de fronteras, todos esos elementos que tenemos para nuestra seguridad y para nuestra protección muchas veces, o eso es lo que nos dicen y por donde se enfoca, no han servido para detener esta pandemia. Yo creo que se pone de manifiesto que la solidaridad, las soluciones de carácter global, la potenciación de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, en el caso concreto de lo que es atajar una pandemia, es muy importante a nivel global. Y en este contexto, la cooperación al desarrollo juega ese papel, juega un papel de catalizar o de canalizar, mejor dicho, ese tipo de soluciones de carácter global para toda la sociedad a nivel mundial. Teniendo en cuenta ese papel que estás señalando como catalizador y también como canalizador de ciertos medios y recursos para, digamos, solventar ciertas situaciones en el exterior, a nivel internacional, etcétera, ¿cuáles han sido los principales problemas, obstáculos a los que se han enfrentado este tipo de entidades cuando han querido actuar durante esta situación de pandemia? Bien, yo creo que hay que tener en cuenta que la cooperación al desarrollo se basa en la ejecución de proyectos de desarrollo. Esos proyectos no son en ningún caso elegidos o creados desde nuestras sociedades, sino más bien al contrario, y se basa precisamente en un aprendizaje mutuo. Es decir,
crear procesos por los cuales los sujetos sean sujetos de su propio desarrollo, los beneficiarios, ¿no? Aquí la pandemia lo que ha supuesto es una interrupción de esos procesos. Es decir, al final, pues viene una situación de emergencia en la que hay que atajar ciertas cuestiones muy perentorias, y no nos olvidemos de que si aquí hemos sufrido el embate del coronavirus, mucho más fuerte ha sido en sociedades donde esos mecanismos estaban más debilitados de partida, ¿no? Entonces, toda esa situación, toda esa interrupción de esos proyectos ha generado una paralización de esos procesos de cambio de estructuras y de desarrollo, que quizás sea lo más perjudicial. Uno de los actores, digamos, protagonistas de la cooperación al desarrollo son los cooperantes. En esta situación, precisamente en la que ha habido confinamientos, se ha reducido la movilidad de unos sitios a otros. En muchos casos ha habido gente que se ha quedado atrapada cuando quería volver a sus lugares de residencia. ¿Cómo se ha vivido por parte de los cooperantes este tipo de problemáticas, limitaciones y, en muchos casos, olvido, ¿no?, por parte de la administración pública? Bueno, yo en primer lugar sí que quisiera decir que los cooperantes han sido quizás la parte más débil, tanto desde el punto de vista de las sociedades en las que están trabajando, como desde el punto de vista quizás de nuestra sociedad. No hay que olvidar que al final la figura del cooperante es aquel profesional que se dedica, profesionalmente a las tareas de cooperación, y que en muchas ocasiones ha tenido que pronunciarse ante violaciones de derechos humanos, generadas en un contexto de pandemia en el que nosotros incluso hemos visto cómo se han tomado muchas decisiones que a lo mejor no son garantes, no son respetuosas con relación a los derechos humanos, mucho más en sociedades con otra concepción. Y creo que incluso ahora mismo en situaciones como como Guatemala, como Honduras, como Costa Rica, estamos viendo cómo todo esto se está generando, ¿no? En esa situación ellos han tenido que denunciar ciertas cuestiones y se han visto muy perjudicados. En segundo lugar, también, si lo vemos desde la perspectiva nuestra, yo creo que han sido también unos olvidados en las estrategias de vacunación, y hasta muy adelante no se ha tenido en cuenta ni a los cooperantes ni siquiera al personal que tenía las embajadas españolas en el exterior. Entonces, ahí la labor de las coordinadoras de ONGs, de la coordinadora de ONG de España, incidiendo en esa necesidad ha sido clave. Y sí que una mínima reflexión que quería introducir también es que también hemos vivido, y lo hemos vivido precisamente aquí en Valladolid, cuando varios, realmente no se llegó nunca a aclarar si eran voluntarios, si eran cooperantes. Es decir, yo sí que quiero decir que el cooperante, las organizaciones que tienen cooperantes son organizaciones altamente profesionalizadas, y que cuando algún personal va a viajar al extranjero hace su confinamiento, y cuando vuelve también. Entonces, sí que es verdad que escuchamos que había habido un brote de la variante sudafricana hace no tanto, a raíz de unos voluntarios o cooperantes, pero sí que es algo que en su día causó bastante impacto en la sociedad, porque claro, al final esa interdependencia muchas veces no la vemos, ¿no? Y quizás a raíz de todas estas realidades la estamos alcanzando a ver. Y en esta situación de pandemia, ¿podrías, digamos, citarme o nombrar alguna de las principales iniciativas o acciones que han podido llevar a cabo concretamente entidades de cooperación al desarrollo de Castilla y León, o concretamente la entidad a la que representas, ONG Cebú, dentro de la coordinadora? Sí, en líneas generales la actuación de las ONGs en nuestra comunidad, en Castilla y León, ha sido muy de base. Es decir, más que tener un protagonismo propio y reivindicarse a sí mismas, ha sido integrarse dentro de las redes que ha habido de apoyo ciudadano a lo largo de la pandemia. Es decir, nuestra orientación es la de apoyar procesos, y en eso vivimos, no vivimos de
de generar publicidad sobre nuestra marca. Entonces, en Castilla y León las entidades es verdad que pueden ser más pequeñas a lo mejor que en otras comunidades autónomas, pero sí tienen más presencia de base, y esa ha sido un poco la realidad de las ONGs en nuestra comunidad. Sí que es cierto que y no me resisto a mencionar estas circunstancias, en momentos en los que la pandemia nos desbordaba, la experiencia de entidades como por ejemplo Médicos del Mundo ha sido clave. ¿Por qué? Pues porque al final están acostumbrados en otros países diferentes al nuestro a tener situaciones de este tipo más a menudo. Entonces, bueno, pues cuando han tenido que montar un hospital de campaña o cuando han tenido que atenderlo, bueno, pues sabían lo que hacían porque lo habían hecho fuera. Entonces, yo creo que ahí también se ha aportado bastante saber hacer y conocimientos a lo que estábamos viviendo en nuestro país. En el caso de ONG CEBU, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues aparte de ese apoyo pues a lo que se estaba haciendo aquí, la situación que había en Iquitos era bastante complicada, y la situación que vivíamos era de falta de oxígeno en los hospitales y de falta de oxígeno a disposición de la gente que estaba padeciendo la pandemia. Ahí lo que hicimos fundamentalmente fue apoyar a la sociedad de Iquitos, a la sociedad de Loreto, pues de la manera que podíamos, de una manera económica en ese momento, ayudándoles a financiar la campaña que ellos realizaron para poder pues adquirir e instalar las plantas de oxígeno. Esa es la labor que tenemos las entidades de cooperación, apoyar los procesos y acompañarlos. Y yo creo que ahí lo que hay que aplaudir es la iniciativa del pueblo iquiteño, el pueblo loretano, que bueno, pues se puso al frente de una incapacidad en ese momento del sector público para cumplir con sus obligaciones y bueno, pues poner de relieve la situación que había y tratar de solventarla en la medida de sus posibilidades. Dices que las entidades de cooperación ayudan en procesos. ¿Cómo pueden ayudar este tipo de entidades en procesos justamente como la vacunación, tan importante o tan esencial justamente para poder salir o para poder volver en cierto modo a la normalidad o a cierta normalidad en nuestras vidas? Yo creo que la mayor capacidad que pueden poner a disposición de la sociedad las ONGs en este punto es la sensibilización y la educación. Yo creo que ahí las entidades lo hemos trabajado en otros aspectos en el pasado y lo estamos trabajando actualmente. Es dar a conocer los beneficios de la vacunación. Ahí sí que se me ocurre la situación, por ejemplo, de la Amazonía peruana y de la población indígena, que bueno, pues tiene otros conceptos diferentes del mundo occidental con relación a pues a los virus, a la sanidad, a cómo protegerse, y ahí bueno, pues podemos apoyar esos procesos de capacitación y de dar a conocer bueno, pues cómo se puede apoyar a la hora de bueno, pues tratar de mitigar los efectos de la pandemia o por lo menos de frenar el ritmo de propagación. Para entender tu papel como abogada en el Vicariato de Iquitos, creo que hay que entender dónde se sitúa Iquitos y qué características tiene la región. ¿Podrías hacernos un dibujo general? Sí, Iquitos está situado al nororiente del Perú. Es la capital de Loreto, es la región más extensa del Perú, donde tiene un clima tropical, es la manera de llegar a Iquitos más rápida es a través de la vía aérea. Por vía fluvial, pues tarda de 3 a 4 días y existen ahora unos rápidos donde en 8 horas estás llegando a Yurimaguas y de allí tienes que coger autobús para llegar a la capital, que demora pues un día más, ¿no? Entonces es un lugar alejado. Es ahora considerado como una isla porque está rodeado de grandes ríos como el río Amazonas, ¿no? El río Marañón, el Corrientes, el Tigres, ¿no? Entonces hay muchos afluentes también de estos grandes ríos. ¿Y cuál sería el principal servicio a nivel general, digamos, que realiza el servicio de abogacía del Vicariato de Iquitos? En este caso, ¿qué papel juegas? Mira, nosotros tenemos 2 áreas, un área de educar en derechos humanos para una cultura de paz, donde
prestamos servicio de capacitación en derechos humanos en la jurisdicción del vicariato, que comprende que es la ciudad de Iquitos y también los ríos, ¿no? Tenemos por el Marañón, el Tigre, el Corriente, el Nanay, parte del Amazonas también. Tenemos caseríos, centros poblados, comunidades indígenas, ¿no? Y también el área de la asesoría legal, donde atendemos casos de diferentes temas a personas de escasos recursos económicos. ¿Y cuáles serían los principales problemas que se han agravado durante la pandemia? Que de hecho ha sido uno de los lugares que ha sido más azotados, ¿no?, durante este periodo de tiempo. Así es, la violencia familiar se ha agravado, se ha acentuado más este tema, la trata de personas también, porque nosotros estamos en una región donde hay ríos, donde hay facilidad de poder captar y trasladar a las víctimas, ¿no?, de trata. Entonces, esos son los casos donde más se han acentuado en esta época de pandemia, ¿no? Y en materia de salud, digamos que los datos, por ejemplo, cuando aquí se hablaba de que el 5% de la población estaba contagiado, en la región, digamos, de la Amazonía peruana se hablaba, o concretamente en Iquitos, se hablaba de que estaba el 90% de la población que había contraído el virus. ¿Eso en qué se ha traducido en el día a día para la población de esa región? Mira, se hicieron varios estudios, dentro de los cuales el mercado Belén, que es el mercado más grande de Iquitos, se hizo unas pruebas rápidas y en realidad estaba el 99% de la población del mercado con COVID, contagiados con el COVID. Lo que pasa es que eran personas, muchos de ellos asintomáticos, ¿no? Entonces, me perdí. Sí, no te preocupes. Sí. Estamos hablando de los principales problemas sanitarios o de salud sí, que ha generado... Mira, cuando se presentó el COVID en marzo del 2020, nosotros ya teníamos el problema del dengue, de la leptospira, la malaria. Nuestro sistema de salud estaba colapsado. Y con esto del COVID, pues la situación se desbordó. No había hospitales, las medicinas estaban encarecidas. Es más, no llegaban medicinas porque como se había paralizado todos los vuelos, eran pocos los vuelos que iban, pero llevando cosas, algunas medicinas que no abastecía la población, ¿no? Entonces, un blister de paracetamol que antes de la pandemia costaba $1.50 sol, logró costar hasta 50 soles. Y a la población, pues, no tenía las posibilidades económicas porque todo se había paralizado, ¿no? Entonces, no había el ingreso porque la mayoría de la población loretana vive del día al día. Son sus ingresos diarios, permite atender sus necesidades básicas. Y al no tener ese ingreso, pues no podían acceder a estas medicinas, ¿no? Y otro de los problemas, pues, que nosotros en el tiempo de pandemia, pues nos hizo falta el oxígeno. La población ha ido muriendo por justamente este elemento vital, por falta de oxígeno. Se hizo en el mes de mayo una campaña a iniciativa del vicariato porque las autoridades pedían apoyo al gobierno central. El gobierno central decía que mandaba el apoyo y no había no sabían en realidad cómo actuar, cómo adquirir estas plantas de oxígenos. Entonces el vicariato en mayo del 2020 hizo una campaña para adquirir una planta de oxígeno y en menos de 24 horas se recaudó, se triplicó la recaudación, donde logramos adquirir 4 plantas de oxígeno. 3 fueron destinadas al hospital COVID, que es el Hospital Regional de Loreto, y una ha sido destinada a la provincia de Loreto Nauta, en el Centro de Salud de Nauta. Claro, ahí hay que entender, cuando estás hablando de oxígeno, que el problema no era, como ha ocurrido, por ejemplo, en hospitales españoles, etcétera,
la ausencia de respiradores o que no hubiese camas en las UCIs, etcétera, sino que faltaba, digamos, el paso previo, oxígeno para tener, digamos, bombonas que poder utilizar en los hospitales y en los correspondientes respiradores, ¿no? Estamos hablando de eso. Así es. Estas plantas de oxígenos han sido distribuidas en red a través de del hospital COVID, y también se podía llenar los balones, ¿no? Pero al llenar los balones quitaba la fuerza a la red y muchas personas pues no tenían lo suficiente oxígeno y morían también en los hospitales, ¿no? Y no teníamos camas UCI, no había los médicos, muchos se han ido infectando, personal de salud han ido muriendo. Somos la región donde más personal de salud ha fallecido por causa del COVID, ¿no? Entonces, otros personal ha ido renunciando por resguardar su vida y la de su familia, ¿no? Entonces fue una situación muy crítica, y esto fue, el de la falta de oxígeno fue un factor muy importante en esto de la pandemia. Y respecto, bueno, decías antes al comienzo que la mayor parte de la gente que se ha contagiado ha sido asintomática. Entiendo también que es una población bastante joven, ¿no?, la que existe en la región de Iquitos, pero ¿cómo afectó concretamente a la población más mayor? ¿Ha habido medidas concretas para ese sector de la población, confinamientos, medidas más estrictas, no sé? La población mayor fueron los que más afectados fueron, ¿no? Porque los jóvenes eran los encargados de ir a los bancos, el gobierno empezó a entregar los bonos familiares para poder sustentar la canasta básica, y allí en los bancos era un foco de contagio. Cuando regresaban a la casa, pues contagiaban a los mayores, ¿no? Otro lugar era el mercado, ¿no? Eran los focos de contagio donde la población mayor ha sido la más afectada. Y en el ámbito, digamos a nivel general, otro de los ámbitos que más ha sido afectado durante esta pandemia ha sido el sistema educativo a nivel global, digamos, ¿no? En un país como España, en otro tipo de países desarrollados, durante el confinamiento, digamos que todo se solventó a través de clases telemáticas, a través de videollamadas, etcétera, es decir, a través de recursos tecnológicos que nos permitían la comunicación a distancia. En el caso concreto de la región de Iquitos, ¿eso cómo se ha vivido? ¿Cómo se ha solventado ese tipo de problemáticas? Uno de los problemas que tiene Iquitos es la falta de un buen internet. Nosotros, si llueve en Iquitos, por ejemplo, ahora estamos al cuarto día de lluvia, el internet se malogra, se debilita la línea de internet. Entonces, las clases se daban a través de estas plataformas diversas que hay ahora, y era muy dificultoso, sobre todo si en la ciudad ya era difícil llevar clases, en la parte rural era imposible llevar las clases, ¿no? Uno, que los maestros no podían trasladarse porque estaban confinados en sus casas, y otro, que no existe internet por esos medios. Entonces se utilizó las radios, sobre todo las que tienen mayor alcance. Una de ellas es La Voz de la Selva, que tiene mayor alcance a nivel de la región, ¿no? Con los programas, el Ministerio de Educación pues tiene el programa Aprendo en Casa, donde se ha tenido que llevar las clases por televisión y también por las radios, utilizándose las radios que tienen mayor alcance, y la Dirección de Educación de Loreto pues tiene el programa Aprendiendo al Son del Manguaré, ¿no? El manguaré es un medio de comunicación que tenemos en la selva, entonces le pusieron este nombre característico propio de la Amazonía, ¿no? Pero muchas de las comunidades le faltaba el elemento principal, que eran
que son las radios, para poder escuchar las clases, ¿no? Y el vicariato, viendo esa necesidad, conociendo esa realidad que nosotros tenemos, porque en toda parte de nuestra jurisdicción vicarial, pues tenemos casas de misión donde tenemos, conocemos la realidad, tenemos contacto con la población, es que se empezó a confeccionar unas radios amigables, propias para los niños, con panel solar, y que puedan ellos llevar a cabo sus clases, ¿no? De hecho, bueno, tenemos aquí, se ve probablemente en la esquinita de la imagen, veréis un ejemplo de esas radios, ¿no? Con su panel solar y demás. Y actualmente se está diciendo, cuando hablamos de la salida de esta crisis que ha generado la pandemia, que una de las principales soluciones es la vacunación. Pero claro, la vacunación no solo en los países que tienen más riqueza para comprar esas vacunas, sino a nivel global, porque si no estamos hablando de que el virus puede mutar, etcétera, etcétera, y eso evidentemente genera nuevas variantes que se extienden por todo el globo terráqueo. ¿Cómo es la situación de vacunación en Perú y más concretamente en la Amazonía peruana? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Hay medios para llevar a cabo esta vacunación? ¿La población quiere vacunarse y no puede? ¿Cómo es la situación? Mire, en la actualidad ya el 70% de la población objetivo, que es de 12 años hacia arriba, ya está vacunada con la segunda dosis. Al principio la población, las personas tenían un poco de resistencia a la vacuna porque se recibían diferentes informaciones, y sobre todo en las comunidades, porque en las comunidades ellos no han tenido mayor apoyo del gobierno. Las medicinas que han llegado eran tan pocas que ellos se han tenido que, como ellos mismos dicen, salvar su propia vida con sus recursos naturales, ¿no? Con sus propias medicinas tradicionales. Entonces ellos dicen, ¿no? Que si ellos han podido salvar su vida de esta manera, una vacuna pues va a ser menor, ¿no? O sea, pero ahora ya mucho de la población indígena de la parte rural ya se están vacunando, dado que cuando vienen a la ciudad están exigiendo vacunación en ciertos lugares para ingresar, por ejemplo, a los mercados, ¿no? A un centro comercial, para ingresar a los bancos. Ya están empezando a exigir la tarjeta de vacunación, ¿no? Entonces ellos prácticamente se ven en la necesidad de vacunarse, ¿no? Y además es una medida de protección, porque con tantas variantes que existen, nosotros hemos tenido una segunda ola este año en febrero, donde la variante de Manaus ha sido la más fuerte, la más violenta. En 2-3 días la gente moría sin una medicina ni una atención médica poder salvarle, porque era muy muy fuerte esta variante que había venido de Brasil. Como nosotros estamos en frontera con Colombia y de Brasil, y hay población que va a estos países, a estas ciudades, ¿no? de estos países, han venido trayendo este virus, ¿no? Entonces la población como que también ya ha tomado conciencia y está empezando a vacunarse. Mira que en Loreto ya tenemos más del 40% de la población vacunada. Ahora, para ir a los ríos, al principio fue un poco difícil, porque para evitar los contagios se pensaba en una vacunación que sea de una sola dosis, ¿no? Pero el gobierno no adquirió estas vacunas, entonces se está haciendo la vacunación a través de las brigadas de salud, quienes van a vacunar, ¿no? a toda esta población.